Los flamingos, Ana Descalza, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Contentas de tenerte aquí, muñeca. Bienvenida. Ay, yo encantada de estar aquí. Y es que hoy vamos a hablar de unas aves fascinantes, que además son súper coquetas y bonitas y están de moda por su color rosado. Sí. Los flamingos que decíamos. Una de las cosas más interesantes de los flamingos es su color, porque no es tan común ver un animal rosa, ¿no? No es fácil. Hay algunas otras aves, por ejemplo las pátulas, que también son rosas, pero no es, digamos, algo que vemos comúnmente. Pero resulta que el color de los flamingos, como muchos ya saben, en realidad no es que ellos lo produzcan, no es que ellos sean del color que son como nosotros, que generamos el color de piel que tenemos, sino que ellos se alimentan de crustáceos que están en el agua. Esos crustáceos son rojos porque tienen carotenoides, como los camarones, por ejemplo, pero chiquitititos. Y ese color rojo de lo que se comen se transfiere a las plumas de los flamingos. Este proceso de transferencia es súper interesante y hace que ahora los flamingos sean de color rojo. Si un flamingo está mal nutrido, entonces se va a empezar a poner pálido o incluso blanco, porque no está comiendo lo que hace que sus plumas tengan el color. O sea, la manera natural y bonita y nutriente, como menciona, saludable de un flamingo es ser rosadito, rosita. Exacto, pero cuando nacen, por ejemplo, como nunca han comido, claro, son blancos. Y entonces los polluelitos son blancos y hasta que se empiezan a alimentar de estos crustáceos del agua es que se hacen de color rosado. ¿Todos comen crustáceos? Sí, todos. Son animales filtradores. Cuando hoy estés un poco aburrido, cuando hayas acabado de trabajar o tengas unos minutitos libres en la oficina o en cualquier momento de tu trabajo, pon en Google lengua de un flamingo y de verdad te vas a llevar una gran sorpresa. ¿Cómo Ese momento trivial en tu día va a pasar a ser ¡wow! Seguro. Se los voy a dejar para que se sorprendan porque como es un organismo filtrador, filtra el agua que va haciéndole así como coladera. Ajá, pero entonces la lengua es una cosa espectacular, llena de picos y redonda, así como en espiral. Es increíble. ¿Cómo crees? Búsquenla, por favor, para que tengan una buena sorpresa el día de hoy. Y nos acordemos de Ana Descalza. Sí, claro. La imagen de la lengua del flamingo. Me dijo Ana que hay que buscar. Por supuesto, sí. Y hay todavía cosas más interesantes si te pones como a darte un chapuzón en la biología de esta especie, bueno, de algunas especies de flamingo, que es que ellos, de alguna manera, no estrictamente como nosotros, pero amamantan a sus crías. No es que las amamanten porque no tienen glándulas mamarias, pero ellos no le hacen como muchas aves que, no sé, por ejemplo, me como un chapulín, medio lo mastico y te lo regreso, ¿no? Te lo regurgito. En su buche, que es una estructura que está abajo, digamos antes de bajar al estómago hay un buche, tienen células especializadas, que sería como el análogo a las glándulas mamarias, pero mucho más simples y distintas de otro origen. Generan una cosa que se llama leche de buche, que es un líquido rico en proteínas y minerales que le dan a sus crías a través del pico y así las alimentan. Wow. Entonces es bien bonito porque no es que ellos coman cosas y se las regurgiten a la cría, sino que ellos generan esta leche de buche para poder hacer que sus crías vayan creciendo. Y esta leche de buche es roja, porque obviamente la fabrican a través de lo que ellos se alimentan, que son estos crustáceos de color rojo, y por eso cuando ellos están dando su leche, entre comillas, es de color rojo. Entonces pareciera sangre. Muchos dicen, es que los flamingos alimentan con sangre a sus crías. No, no es así. Es leche de buche y eso va colorando poco a poquito las plumas de los bebés. ¡Wow! Hasta que se van convirtiendo en rositas. Ya, súper. Otra cosa que me llama la atención de los flamingos son las patas tan delgaditas y largas. ¿Cómo pueden aguantar tanto peso? Claro, es una joya de la evolución. Claro. Y luego se ponen en una patita nada más. O sea, todavía se dan el lujo de que en una sola aguanten todo. Sí, esto te habla justo como de las adaptaciones que han tenido los flamingos para estar en lugares
pues en cuerpos de agua, con lodo, etcétera, tener una pata gorda, pues estarías atorándote todo el tiempo en el sedimento, no serías muy ágil al ir caminando entre el agua. Flacas, pero resistentes. Claro. Porque no sé cuánto pese el cuerpo de un flamingo, pero debe estar pesadito. Claro, y además está súper bien adaptado para balancear como la parte gorda del cuerpo con el cuello largo y con las patas largas también. Son como creíditas, ¿verdad? Decías en alguna ocasión que así como que ven feo. Pero así ven, así son. Así son, sí. No todos tenemos la suerte de tener una mandíbula hacia arriba, ellos la tienen como hacia abajo como y parece hacia que abajo. siempre te ven con desprecio. Parece que sí, como que huele feo. Por eso son Así hay, presumidas. así hay gente también, ¿no? Sí. Exacto. Mira, puede ser un halago así como pasivo-agresivo. Pareces flamingo. Y ya dices, ay, qué bonito, pero una de esas Por la pata flaca no te por la cara que estás diciendo, ¿no? Por la cara de por la guácala. cara de Oye, no es pocas mala onda, amigos. pero siempre me miras como flamingo. Ay, gracias. Y ya te vas a quedar como, ¿gracias o qué te digo? Oye, en sí las patas es justo esos palitos que se ven, pero los tienen pies, tienen qué caramba, es lo que nunca la he visto. Para que Sí, sostenga, está, porque mira. hay una base. Ajá, mira, como ves ahí lo que enroscan, como se ve para los de tele y para los de radio, sí, son justamente dedos, como dedos de un ave, que son dedos muy largos, y entonces los pueden como arriscar cuando justo levantan su rodilla, que va hacia atrás, al revés que la nuestra, y entonces ahí lo sostienen. Pero para estar parados, pues sí necesitan como un tripié de una Ajá, mesa, justo así me lo estirar las imagino, patas. ok. Exacto. Miren, los amigos de tele no me dejarán mentir que el flamingo de hasta atrás, parecen todas mujeres, pero no, ¿verdad? Obviamente hay hembras y machos. La de hasta atrás parece que está haciendo así como algún movimiento de ballet, Ajá. ¿no? Sí. La piernita y la rodilla, que es otro, pues no sé si misterio, pero parte de la biología, la doblan hacia atrás, no Sí. hacia adelante como y nosotros. es bien interesante porque muchas aves al volar lo que hacen es doblar sus patitas Sí. para que no Les estorbe el ajá. viento, para Pero que no los pongan flamingos las resistencia. estiran. Entonces, cuando tú los ves, se ve como una cruz rosa que va pasando por el aire, Guau. porque Las las patas. mantienen súper estiradas hacia atrás, o sea, las patas larguísimas, Sí. estiradas hacia atrás y van así los ¿Qué flaminguitos tanto volando. pueden volar? Bastante. ¿Pesa demasiado el cuerpo? O sea, No, sí sí se pueden volar elevan. bastante. Además, sus huesos son muy porosos. Entonces, Ok. a pesar de ser animales pesan grandes tanto. en general, no son animales tan pesados. Es más pluma que músculo. Y que Ajá, y los huesos y al los ser huesos huecos, son- así como, bueno, no es que sean huecos, pero son porosos. Sí. Entonces eso les quita muchísimo peso. Y de hecho, como decías, parecen todas hembras, pero en realidad los flamingos más rosados suelen ser los machos, porque en la temporada reproductiva se alimentan más de estos crustáceos, ahí se ven por ejemplo cuando son blancos, porque el color rosa pues atrae a las hembras. Entonces, entre más rosadito, ella decirá, es más sano, más guapo, más sexy, quiero tener Está mis bien crías con él. alimentado y me va a dar de comer. Y hay algunas especies de flamingos, porque existen varias especies, pero hay unas especies que son monógamas. Quiere decir que eligen una pareja y con ella se pueden quedar toda la vida. O en algunos casos es una pareja por cada temporada reproductiva. Pero digamos que se comprometen a la crianza de la cría que tienen en el momento. ¿Cuántas crías pueden llegar a tener? Pues pueden poner más o menos un huevo al año. A veces ponen dos, pero normalmente se muere uno. Ok. O sea, una cría al año. Una cría al año, pero hay momentos, no sé si las condiciones no son adecuadas, etcétera, pueden no incubar el huevo, pueden no reproducirse, entonces no es que sea anual, pero podrían. Son de alguna zona específica, ¿no? Por ejemplo, vemos cerca de Yucatán, que es un lugar donde vas a ver flamingos. Sí, claro. Hay ciertas regiones, dependiendo de dónde sea la especie, es la región en la que se encuentra justamente esa especie de flamingo. Como dices, los más famosos son en la laguna de Celestún, Sí. en Yucatán, y es padrísimo porque es una laguna con colores turquesa y azul impresionantes, y El después contraste. destaca Claro. unos animales de color rosa, y ahí es donde se alimentan. Ellos se reproducen en otra laguna, pero bueno, puedes ir a verlos en la temporada reproductiva, es mejor no acercarse, o en la temporada de alimentación. Me encanta, porque aparte, bueno, quienes no hemos tenido la fortuna de verlos en vivo, los podemos ver en estas imágenes que mencionas, googleando, y darnos la oportunidad de que sea nuestro próximo destino de viaje para conocerlos. Así es. Me encanta. Por lo pronto, la lengua de los flamingos, hay que buscarla. Sí. Gracias, Ana. ¿Dónde te A encontramos? ustedes, Ana Descalza en todas mis redes sociales, especialmente en mi canal de YouTube. Muy Perfecto. bien. Muchas Daniel gracias. Sánchez es médico, es geriatra, y vamos a hablar en esta ocasión no solo de la alimentación, sino de los suplementos y de la hidratación que requerimos las personas adultas mayores. Con él continuamos.
Daniel Sánchez, qué gusto tenerte aquí nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Un gusto. Doc. Gracias por estar aquí. Hidratación, suplementos alimenticios, ejercicio para adultos mayores. ¿Por Exacto. dónde empezamos? Bueno, pues saber que esta sería la clave, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida y aumentar la longevidad, ¿no? Aumentar la cantidad de años que podemos vivir, ¿sí? Y vivirlos de la mejor forma. Ese sería el pilar de esta situación. ¿Qué tan cierto es que a lo largo de que va pasando los años somos más propensos a deshidratarnos? Sí. ¿O es un mito? No, sí Ok. es una situación. Tiene que ver con el hecho de que hay una disminución en el centro regulador de la sed. Quiere decir que no sentimos sed y entonces tomamos menos agua. Ok. ¿Sí? Entonces Pero de manera natural no nos deshidratamos, es porque no nos estamos hidratando. Exactamente, Ok. porque no nos estamos hidratando, no sentimos la necesidad de tomar agua y entonces pues estamos ya en un déficit, ¿no? De esta cantidad de líquido que requerimos para mantenernos bien, ¿no? Nuestro cerebro, nuestros órganos y todo. Posterior a esto viene otra situación que llega a ser frecuente en algunos adultos mayores, que es la presentación de ir al baño en las noches, ¿no? Entonces empieza a ocurrir esta situación de que voy más seguido a ir al baño en las noches y entonces dejo de tomar agua porque no quiero ir al baño en las noches, porque entonces no puedo conciliar el sueño. Sí. ¿Sí? Entonces se suman dos cosas. ¿Qué pasa? Entonces la persona se está tomando un vasito de agua apenas con las pastillas, ¿no? Y entonces luego dice, bueno, pero también tomé el café, pero también tomé el té, y entonces son diuréticos que lo que están haciendo es sacar agua de nuestro cuerpo. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo ideal sería primero estimar la cantidad de líquido que de acuerdo a su peso, a su actividad física y al clima tendría que tomar esa persona. Y ahorita con estos calorones, ¿qué habría que hacer? Porque digo, sin ser adultos mayores nos estamos sofocando y seguro estamos deshidratados. Sí, de hecho sí es algo que sí sucede, ¿no? Primero, empezar con un poquito el hábito de querer hacerlo, ¿no? Si no estamos muy acostumbrados a tomar agua simple, podemos empezar con algo con lo que sí nos sentamos a gusto tomando, quizá un agua de frutas con muy poquita cantidad de azúcar o sin azúcar, ¿sí? Y eso nos puede empezar a ayudar para hacer el hábito de tomar agua. O agua con unas gotitas de limón o de Jamaica o de tamarindo, de lo que quieran. Exacto, ¿no? Entonces, y bueno, y sí hacerlo como muy consciente de sé que no me va a dar sed, pero sé que lo tengo que hacer, ¿sí? Ok. Entonces, digamos que en una situación rápida, ¿no? Podríamos decir que por lo menos 5 vasitos de agua al día. ¿Sí? Por lo menos. Por lo menos 5 vasitos de agua al día y entonces sí, la persona va a poder decir, ok, sí estoy tomando una cantidad de agua mínima indispensable para mí. ¿Cómo lo podemos identificar si ya estoy bien hidratado? Me dirás, ¿no? Bueno, primero es el color de nuestra orina. Si nuestra orina es amarillito paja, ahí vamos bien, ¿sí? Digo, ya si está transparente, bueno, estamos pues De hasta lujo. tomando de más, ¿no? Un poquito de más de agua, Ok. ¿sí? El color de la orina nos va a decir cómo andamos. ¿Cómo entonces. andamos? Ok. ¿Sí? Nuestros Mientras ojos. más fuerte es el color, es que necesitamos más agua. ¿Sí? Puedes verlo en los ojos. La persona si tiene un brillo en sus ojos y todo, pues está bien lubricado, ¿sí? Hasta la piel la también. piel, la piel, la sí. saliva. Yo les digo, bueno, a ver, usted me dice que sí toma agua. Bueno, a ver, haga saliva. ¿De dónde la ¿De dónde la hago? Sí. O sea, pues no pueden ni siquiera hacer saliva. No, bueno, a ver, haga así tantita, Hilito. un como hilito de, sí. ¿no? No, bueno, blanca así de que se les Pegostosa. pega. Pegostosa. Sí. Le dije, no está usted bien hidratado, ¿no? Entonces, ya sin poder no tener, digamos que no van al doctor, ¿no? O no le preguntan a nadie, dicen, si usted identifica que no puede producir saliva, ¿sí? Que su orina está siendo un poco más oscura, o incluso sus heces son muy duras, usted no está bien hidratado. Necesitamos hidratar. No necesitas hacer Ser una fórmula matemática genio, para claro. darte cuenta que no te estás hidratando adecuadamente. Ya cuando todo eso está bien, lo empiezas a notar incluso en tu piel, empiezas a notar que incluso las arrugas se notan menos, ¿sí? La persona, incluso cuando dicen, bueno, es que fui a la playa y ahí como que no tenía arrugas. Pues sí, porque el ambiente es húmedo, ¿no? Entonces los ojos, la piel y todo el cabello se hace así, ¿no? Entonces, que eso es lo que sucedería. La persona se hidrata bien y entonces lo empieza a notar en su piel. Claro. Y dice, ay, no, pues sí, o sea, sí, creo que sí. Sí lo estoy sintiendo. Para el tema de no levantarse en la noche, hacer pipí tantas veces, ¿hay algún horario que digas, bueno, hasta las 6 de la tarde Exacto. o algo? Sí. ¿O cuál sería la Podríamos recomendación? variarlo dependiendo el estilo de vida de la persona, pero sí, yo consideraría que 6 de la tarde sería la última hora para tomar líquidos.
¿sí? Entonces, más o menos, si la persona es de esas que se duermen hasta las 12 de la noche, podríamos alargarlo un poquito, ¿sí? Pero evidentemente, ya en la noche, no diuréticos, ¿no? O sea, un tecito, que es muy frecuente en el mayor, café, ya sea descafeinado o regular, tampoco, ¿sí? Yo preferiría, en dado caso, agua o leche o una avena o algo. De acuerdo, vamos a hacer una pausa. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, es momento de hacerla con mucho gusto para las personas de la tercera edad y para el público en general. Está usted aquí en confianza. Regresamos. Estamos de vuelta. Estamos platicando con el doctor Daniel Sánchez, geriatra, sobre los cuidados de la tercera edad. Ya vimos pues esta parte importantísima de la hidratación. Pasamos al siguiente punto, que es el ejercicio. Si no hicimos ejercicio en toda nuestra vida, llegas a la tercera edad, ¿qué ejercicio quieres que hagamos? A ver, Daniel. Muy bien, bueno, pues sí se hace una indicación propiamente Sí. del ejercicio. Ajá. Uno dice, a ver, vas platicando, viste, bueno, tal vez en el pasado hizo ejercicio, tal vez nunca hizo ejercicio, cuáles son sus problemas osteoarticulares. Y entonces puedes decir, bueno, a ver, vamos a iniciar con la prescripción de tu ejercicio, que es a la activación física. Lo primero es que hay personas que me han dicho, bueno, es que yo no paro todo el día, ¿no? Aún todavía hago que barrer, trapear, sacudir, planchar, acomodar. ¿Eso la se toma jardinería. como ejercicio? No es ejercicio, es su actividad física. Es una Ok. actividad física que tiene, ¿sí? Entonces, pero no es propiamente ejercicio. Sí cuenta, sí le sirve, sí. ¿Ok? O sea, eso no Pero quiere decir- adicional a eso habría que hacer habría algo que más. hacer algo más, ¿sí? Para que de alguna manera la persona pueda mantener una condición física, ¿sí? Y la fuerza, que son las razones por las cuales se prescribe el ejercicio. Queremos que las personas puedan tener una buena condición, ¿no? Que su corazón les permita seguir haciendo sus actividades. ¿Se puede ayudar uno en los fisioterapeutas o solamente los fisioterapeutas son para cuando hay una rehabilitación de algo? No, justamente yo creo que sería uno de los el profesional que nos puede ayudar en esto, ¿sí? Hace tu evaluación y dice, sí, tú podrías hacer esto, tú podrías hacer esto y así. Normalmente se puede recomendar lo que es salir a caminar. Es uno de los ejercicios más que no daña, ¿sí? La persona podría salir a caminar. ¿Qué se valora, ¿no? ¿Qué lugar a donde pueda la persona salir a caminar no tenga riesgo de que se pueda caer, tropezar, atropellar, Los baches. ¿no? Los baches, ¿no? Si tiene mascota, que normalmente quien tiene mascota pues sale a caminar y así, es una opción, ¿no? Normalmente. Si no es salir a caminar, podemos empezar con 10, 20 minutos, normalmente que no sean las horas donde hay mayor cantidad de sol como actualmente, ¿sí? Si no, pues ir muy temprano o ya que el ya en sol la nochecita. haya bajado. En Exacto. cuanto al ejercicio, para las personas adultas mayores que ya no pueden salir a caminar, a lo mejor están en cama o solamente dan pequeños pasos en el cuarto, ¿acostados pueden hacer alguna actividad? ¿Le pueden ayudar a tener esta activación? Sí, exacto. Yo les recomiendo normalmente no ponerles todo en el mismo lugar, ¿sí? Que se muevan. Que se muevan, ¿sí? A ver, no te voy a llevar el desayuno, no te voy a llevar la comida, no te voy a llevar la cena. Por lo menos vamos a caminar de tu cuarto al comedor. Entonces ya es el ejercicio de ir al desayunar, de ir a Si comer. no se trata de que ir a corran el cenar, maratón, pero que se muevan. Pero que se muevan. ¿Qué pasa si no hacen exacto. ejercicio? ¿Se pierde el músculo? Se pierde el músculo, la Y luego ya no condición te física, paras. y ya entonces ya no tienen la fuerza para levantarse, para sentarse, ¿sí? Y eso María los vuelve Herrera más te pregunta, dependientes. mi mamá tiene 92 años, ella aún puede caminar despacio, pero ¿qué tipo de ejercicios puede hacer? Muy bien. De manera general, sin Sí. saber exactamente el caso de ella, bueno, si ella todavía camina, que continúe su marcha, ¿no? Que continúe estando caminando. Tal vez que haga una rutina de todos los días, aparte de los traslados que ella hace para llegar, que todos los días quizá haga 10 minutitos en la mañana y otros 10 minutitos en la tarde. con ¿Puede sus ser en la pausas. misma casa? Puede ser en la misma casa, ¿sí? Que ¿O de lleve un preferencia caminito. salir? Si puede salir, ¿por qué? Mejor. Porque le va a Por el ayudar sol. a estar por el sol, se va a motivar, Claro. va a estar más alegre, ¿sí? Si la acompañan, pues todavía más, se vuelve una Actividad. una actividad convivencia. en convivencia. Familiar, Y claro. entonces, además, va a hacer que la persona diga, sí, sí voy a caminar porque más vamos juntos.
Claro. Ya no es lo mismo de platicar y así, ya no es como de, ¿no? Sí. Y normalmente, ¿qué va a haber? Ahí, no, porque me duelen las rodillas, no sé qué, y así. Ok, bueno, entonces es hacerlo poco a poquito hasta que lo logremos. Si ya hay muchas molestias, hay varios aparatitos que son entre que los movimientos de piernas, el movimiento de brazos y así. No necesariamente tenemos que comprar los aparatos. Y es donde nos apoyamos en los fisioterapeutas, pero hay ejercicios que la persona puede estar perfectamente sentada y entonces va a subir y bajar las rodillas, ¿sí? Más o menos en el mismo tiempo que hubiera hecho su caminata. Como si fuera marcha, pero sentados. Marcha pero sentados, no tienes peligro de que la persona Claro. se vaya a caer, ¿sí? Y lo mismo puede hacer con los brazos, ¿sí? No tiene que llegar hasta arriba, pero puede hacer el ejercicio de la marcha, o si ya tiene un poquito más de posibilidad, se puede quedar parado y hacer el ejercicio agarrándose de una silla y manteniendo el ejercicio. Y bueno, incluso si lo hacemos cualquiera de nosotros, vamos a sentir que sí llega a ser hasta un poquito pesado, ¿sí? Pero es muy bueno. Ese junto con yo le llamo que son sentadillas de silla, ¿sí? Entonces la persona se va a estar levantando y sentando unas 5 o 6 veces. ¿sí? Parece mentira, pero es buen ejercicio. Y es muy Claro. Aprietas abdomen, aprietas pompas, Piernas. aprietas piernas. Es importante no dejarse caer sentado, ¿sí? Hacer Tiene que hacer el ejercicio de hacerlo suave y despacio, ¿sí? De preferencia. Si no puede hacerlo sin apoyarse, lo puede hacer apoyándose, pero tratando de apretar los músculos que requiere para levantarse. Que ahorita que estás haciendo este ejercicio, Doc, me imagino muchos de los adultos mayores que ya utilizan su andadera para poder caminar, poderse sostener de la propia andadera para poder levantarse, incorporarse, porque luego eso es lo que dicen, ¿no? Pues sí me paro y me siento, pero pues nada más para pararme todavía no tengo esta fuerza. Ayudarse. ¿Podría ser sin la andadera? De hecho, lo puede hacer con la andadera. Ok. Lo que requerimos es evaluar la silla donde están. Hay veces que cuando vamos siendo mayores, poder levantarnos de una silla que es muy bajita o sillones muy cómodos es un batallar. Entonces, primero identificamos cuál es tu silla de acuerdo a la altura de tu rodilla y entonces a esa altura tiene que estar tu silla, ¿sí? Y entonces la persona se va a sentir fabulosa, va a decir, de ahí me puedo parar, bien. Y entonces va a decir, no, entonces yo no estaba tan mal, el problema era la silla. Exactamente. Entonces, si está en una silla adecuada y tiene un zapato que no se va a resbalar, la persona se va a poder tener la fricción y se va a poder levantar. ¿Sí? Perfecto. Entonces, y sí, usa su andadera. Estamos recibiendo llamadas, muchísimas gracias. Retomando un poco lo de la hidratación, Germán Mendoza comenta, ¿es cierto que tomar bebidas alcohólicas deshidrata al cuerpo? Exacto, sí. La bebida alcohólica va a hacer que se deshidrate el cuerpo. Entonces, la recomendación es que tomen por lo menos un vaso de agua antes de tomarse su aperitivo, que mucha gente acostumbra. Exacto. Sí, perfecto. Tome su aperitivo si gusta, pero entonces sí, tómese un vasito de agua por lo menos antes de empezar a tomar. ¿Tiene que ser antes, entonces? Sí, antes, sí, para que hidrate el cuerpo y entonces previo a. ¿Sí? Pero eso lo recomiendan hasta para los que no son de la tercera edad, ¿no? Sí, claro. Hidratarte antes de tomar alguna bebida alcohólica o algún aperitivo. Celia Díaz, mi papá casi no quiere comer, nos cuesta mucho darle los alimentos, además que come muy poco. Tiene 87 años, que si hay algún complemento que le pueda dar. Sí, pues primero identificar cuál es la causa por la cual no quiere comer. Puede ser desde problemas dentarios, problemas gástricos, ¿sí? Que quizá esté sintiendo molestia cada vez que come. Pero en general van comiendo menos con el paso de los años. Con el paso de los años hay una disminución en el apetito, ¿sí? En las cantidades, el estómago se hace más pequeño, ¿sí? Y entonces sí, ya no van a comer las mismas cantidades que solían comer cuando eran más jóvenes. Y de ahí podría ser la necesidad de suplementos, porque a lo mejor el alimento ya no nos está nutriendo al 100%. Sí, justamente es donde en estas ocasiones, dependiendo de cada persona, pues se va dando la suplementación requerida. Casi todas, o en la mayoría, encontramos unas deficiencias en proteínas. La persona empieza a comer menos proteínas. Y ya se aburrieron del pollo, por ejemplo, que eso es lo principal. No, pues es que ya llevo como 20 años comiendo pollo y ya no puedo con eso. Pescado, no, es que no me gusta. Y entonces empieza a ser difícil, ¿sí? Las leguminosas me inflaman. O sea, siempre hay como varios temas, ¿no? Ya lo han intentado todo después de muchos años. Entonces, sí, en estos momentos requerimos darles una suplementación a base de estos
pues ahora sí que suplementos a base de licuaditos o polvitos que tienen proteína, Ok. ¿sí? O caseinatos. Ensure, ¿cómo se Sí, llaman que ahí esas está el cosas? Ensure, Suportán. Lucerna, Suportán, hay de varios, pero Sí. cada uno tiene sus indicaciones dependiendo de la deficiencia que en este caso la persona tenga. O sea, si soy el adulto mayor y estoy oyendo esta entrevista, no voy a ir a la farmacia a comprar el que a mí me guste. Sí, Tengo no. que ir al doctor para Sí, que me digan qué necesito. ¿Qué necesito? Ok. Porque puede haber algunos que tienen mucha fibra y entonces la persona dice, es que no lo toleré, me dio diarrea, no sé. Bueno, pues sí, pues que, pues, ¿no? O sea, no comías y de repente te echaste una bomba de proteínas, de vitaminas, pues tu cuerpo no lo va a asimilar. Claro. ¿Sí? Entonces sí es importante, sí, la suplementación nos ayuda, es buena, pero sí hay que ir para que nos puedan decir cuánto y de cuál. ¿Sí? Porque más hay entre sabores y 80 marcas, llegas y dices, "Uy, pero ¿cuál me llevo?", ¿no? Claro. Entonces, eso sería... Eso con sería lo respecto a recomendable. los suplementos, ¿qué pasa con las vitaminas? ¿Podrían ser también suplementos o cómo se les Sí, considera? exactamente. Bueno, también las vitaminas es algo muy similar a la medicación. ¿Cuándo vamos a tomar una vitamina? Pues cuando tenemos una deficiencia o cuando nuestros niveles no están en el nivel óptimo. Podemos estar en un nivel normal, pero no estamos en el óptimo. Y entonces es cuando requerimos hacer una suplementación, o una suplementación de esa vitamina por la deficiencia. En el análisis y en el interrogatorio podemos encontrar cuáles pueden ser las causas por las cuales la persona tiene la deficiencia, ¿sí? Porque incluso a veces, aunque la tomes, no estás llegando a los valores normales y hay veces que tiene que ver con algo que... ¿La dosis? La No. dosis o lo que está causando que lo estés perdiendo. Ok. Algo que llega a ser frecuente. Un ejemplo, la vitamina B12, ¿sí? No se absorbe cuando la persona lleva muchos años tomando omeprazol, que son estos antiácidos. Y entonces... Que la gente abusa del omeprazol. Sí, sí, ojalá es como que lo parte de dejen su vida. hacer. La mañanita omeprazol, Omeprazol diario. y así, es que con este me puedo portar mal. No, pues entonces, bueno, Pues ¿qué le mejor digo? pórtate bien y quítate el ¿Qué medicamento. pasa con el exceso de omeprazol? Pues ya no se absorbe la vitamina B12 y la Ok. persona pues se siente débil, sin energía. Hay grados en donde se afecta incluso la memoria, ¿sí? Entonces, neuropatías, ¿sí? Ok. Entonces sí, no es como cualquier cosa. ¿Qué pasa? Pues la persona dice, pues es que ya le puse más de complejo B, ya se toma 2. Pues el problema no es ese, el problema es que No tal lo va a vez absorber. no lo va a absorber. Claro. Si por alguna causa la persona no puede dejar el omeprazol o alguno de estas bombas de inhibidores de protones que afectan el estómago, bueno, que son para el estómago, bueno, podemos hacer otra vía, ¿no? Pues que ya es cuando te mandan las inyecciones o se te ponen un suero o algo así. Pero todo, pues, entonces ya todo tiene una razón, ¿sí? Tiene una causa. ¿Por y cuánto así. tiempo habría que tomar vitaminas? Que esa también he escuchado mucho, digo, voy a decir la marca, pero creo que es la más conocida, el Centrum Silver, que dicen, nada más porque dice Silver, entonces ya es para adulto mayor, bueno, y entonces me la tomo y es para toda mi vida. Mi vida. ¿Se puede tomarme vitaminas para Para toda la vida, yo diría que no. Siempre tal vez va a ser un periodo y después quizás un momento de descanso y después nuevamente retomarlo. Pero siempre casi es ver cuándo sí es necesario y cuándo no es necesario, ¿sí? Y eso obviamente pues es con el seguimiento médico. Sí, exacto, es con el seguimiento médico. La persona, hay veces que me dice, es que si yo me alimento muy bien y todo, y sí, eso sucede, ¿no? Quizá la forma en la que nos estamos alimentando es la correcta, pero los nutrimentos en nuestros alimentos actuales ya no son de la misma calidad que teníamos antes. Y eso ha generado que quizás sí requerimos una suplementación en ocasiones, ¿sí? Y hay de todos, hay que desde los omegas, el calcio, la vitamina D, claro. ¿no? La vitamina D, el sol es importantísimo. Sí podemos tener una serie de estilo de vida que nos ayudaría a disminuir estos consumos, sin embargo, a veces sí son muy necesarios, incluso como los probióticos, ¿sí? Que también son importantes para una buena digestión. Perfecto. Eva Pichardo, que si quiere variarle al agua natural que le recomienda, ya dijimos limón, té. Exacto, las infusiones, Agua ¿no? Así naturales, ayudan. Y pueden disolver una infusión, un té en 1 litro de agua y ahí se lo van tomando y ya sabe diferente, ¿no? Exacto. Daniel, muchísimas gracias. A mí me queda siempre que platico contigo, la mayoría de las preguntas, de las llamadas las hacen los cuidadores de los adultos mayores. ¿Qué tal si ahorita que estamos todavía o no en la etapa de adulto mayor o ya entrando a la adultez mayor, pues nos vamos cuidando desde ahorita, ¿no? Veíamos imágenes de mujeres haciendo ejercicio, hombres y mujeres haciendo ejercicio a los 60, 70, y si le sigues, pues vas a tener mucha mejor calidad de vida en los 90. Entonces, pues yo creo que ahorita es el momento de ponernos las pilas
y activarnos. Muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos localizar? Bueno, estoy en el consultorio de la Torre Médica Momentum, Milenio 3, consultorio 201, ¿sí? 442-294-8080. 294-8080. Daniel Sánchez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta Daniel. la próxima. Hasta la Fíjense que próxima. vamos a continuar con cirugía bariátrica y metabólica, los medicamentos para control de peso que también están de moda y aguas con estos. Vamos con ella. Carolina Centeno está con nosotros, especialista en cirugía bariátrica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y ustedes? Muchas Bien, gracias. muy bien. Gracias por venir, Carol. Oye, de que se pone de moda algo, bueno, todo mundo, ¿no? Y tómate y yo bajé 10 kilos y 20 y 30 kilos. La pastillita mágica dan ganas de tomarla porque lo tienes según el resultado de volada. Pues sí, pero la pastillita mágica me imagino que tiene que ser recetada por un médico. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Gracias, Karen. Es bien importante hablar de este tema porque sí está sonando mucho en redes sociales Sí, o incluso muchísimo. en la familia y todo. Sí. Sí, soy cirujano, he hablado de cirugía, pero también hay tratamientos médicos para ayudar a los pacientes que viven con obesidad y en la actualidad pues tenemos varias herramientas en cuanto a fármacos. Hay fármacos que vamos a usar dependiendo del tipo de acción que tienen. Y los más recientes y los que escuchamos en redes sociales son algunos que se pusieron de moda ahí cuando andábamos todavía en la pandemia porque las empezaron a usar las Kardashian. Sin embargo, no es un fármaco que nos vayamos a poder o esté indicado para que todos los tomemos. Son medicamentos que son muy buenas opciones de tratamiento, tienen buenos resultados, pero son fármacos que sí deben ser vigilados por un médico e indicados por un médico. Seguro, no sé si pueda decir nombres de esos medicamentos. Seguro han escuchado Saxenda, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, que son los últimos dos, se escuchan un montón para el tratamiento de la obesidad. Son semaglutida y tirzepatida, los que se escuchan más. Y bueno, los nombres que les di de forma inicial son nombres comerciales. Son medicamentos que inicialmente se empezaron a usar en el tratamiento de la diabetes, ya tienen mucho tiempo, no quizá con esos nombres y no esas moléculas, pero lo que se empezó a estudiar ya hace varios años y se dieron cuenta en investigaciones que nos ayudaban en temas para control de peso. Y ahorita estos que mencionamos están indicados en el tratamiento de control de peso. Evidentemente van a ser tenemos que hacer la evaluación completa del paciente para determinar si se puede beneficiar de esos fármacos. La mayoría de ellos son fármacos que se van a inyectar. Hay una presentación que es oral, que está más enfocado al tratamiento de la diabetes, pero en algunos pacientes se ha llegado a usar. ¿Qué pasa si una persona que no es diabética consume uno de estos medicamentos para diabéticos? Estos medicamentos se pueden usar en pacientes que viven con obesidad y que no tienen diabetes. O sea, ¿sale? no les afecta nada. No, pero hay un paréntesis. Esto no es una indicación médica, lo que estoy comentando ahorita. Digo, es una pregunta que me está haciendo de forma muy precisa. Sí es importante acudir a la valoración para determinar si yo necesito o me puedo beneficiar con esos medicamentos. ¿Qué riesgos puede haber si hago esto deliberadamente? De entrada, efectos gastrointestinales, puedo que no tenga yo los resultados que estoy buscando, puedo decir, este medicamento no sirve, ¿no? Y la otra, sí hay casos en los que no los vamos a recomendar como pacientes que tengan antecedentes de cáncer medular de tiroides o pacientes que tienen una familia de antecedentes de una familia de tipos de cáncer neuroendocrinos o pacientes con antecedente de pancreatitis. Son quienes no podemos usar este tipo de medicamentos porque nos pueden poner en riesgo, ¿sale? Son medicamentos que van a estimular o van a simular una hormona que todos producimos en el cuerpo, que se llama GLP-1. Todos producimos esa hormona, la producimos en el intestino delgado y es una hormona que nos va a ayudar en la señalización de la saciedad a nivel del sistema nervioso central, a nivel del páncreas nos va a ayudar a favorecer la estimulación de insulina. Nos van a ayudar también a nivel del intestino y del estómago a enlentecer el vaciamiento gástrico y la motilidad para que nosotros podamos sentir saciedad más tiempo. Entonces, parte de cómo funcionan estos fármacos y cómo nos van a ayudar. En cuestiones metabólicas, pues sabemos que estos medicamentos ayudan a disminuir el riesgo cardiovascular, mejoran los niveles de glucosa, mejoran la resistencia a la insulina. Entonces,
ya ahorita son parte de los medicamentos que podemos usar para tratar la obesidad y enfermedades asociadas a la obesidad. Ya estamos hablando de hígado graso, estamos hablando de apnea del sueño, que vamos a tener muy buenos resultados. ¿Qué situación es importante tener aquí? Que son medicamentos que no vamos a usar por periodos cortos de tiempo. Lo ideal es que los usemos por periodos largos de tiempo, en el entendimiento de que la obesidad es una enfermedad crónica y que necesita tratamiento a largo plazo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tan largo? Exacto. Va a depender del paciente, ¿sale? Cuando pensamos en diabetes, por ejemplo, sabemos que los pacientes van a tener tratamiento por años. De por vida, ¿no? De por vida, exacto. Entonces, en obesidad tenemos que pensar de esa forma. La obesidad es una enfermedad crónica. No se cura, se controla, los medicamentos nos pueden ayudar. Hay pacientes que tenemos que usar por años el fármaco. Hay pacientes que quizá va a ser ese tiempo de años más corto, que lo va a dictar la evolución, la respuesta, incluso los efectos secundarios. En general, los efectos secundarios se van a controlar, obviamente, por eso es súper importante tener el monitoreo médico. Claro. ¿Sale? Y claro, esto no es solamente me aplico el fármaco y se acaba, tengo que tener mi seguimiento, tengo que hacer cambios en mi estilo de vida, que es fundamental el estilo de vida para que tengamos el control en las enfermedades crónicas, y la obesidad, pues, es un ejemplo de esto. Qué bueno que mencionas que la obesidad es una enfermedad, porque a veces es de, ay, pues deja de comer, así como si fuera algo muy obvio. Realmente no se trata de dejar de comer, es una enfermedad que entra también la psique de la persona, la herencia. ¿Por qué hay tanta Todo obesidad? eso va a entrar en juego. Y la forma de comer. Exacto, luego. es una enfermedad multifactorial donde entran en juego desde las cuestiones a los alimentos que yo tengo acceso, cuánta actividad tengo, mi carga genética, mi edad, mi género, cuánto duermo, si yo tengo una enfermedad metabólica extra que esté condicionando que yo tenga dificultad en proceso de pérdida de peso, el estado emocional, las decisiones que tengo alrededor de la alimentación, el ritmo de vida que tengo, todo eso va a impactar. ¿Cómo poder saber si realmente es porque estoy comiendo y me estoy descuidando a que realmente sea por un tema metabólico? La realidad es que hay que ver aquí por qué estoy comiendo de más. Es muy frecuente esto. Y no es que el paciente, luego es decirle, es que es tu culpa y no te cuidas. La realidad es que entran en juego muchos mecanismos para regular incluso la ingesta de alimentos. Es muy importante que el paciente se acerque a una consulta y evidentemente también desde el área de la salud tener el abordaje sin estigma, ¿sale? Digo, es bien frecuente que en la sociedad se juzgue al paciente que vive con obesidad y se le culpe, se le señale. La realidad es que tenemos que cambiar la forma en la que percibimos esto. La obesidad tampoco es una cuestión cosmética, desafortunadamente pues eso es lo que nos bombardean en redes sociales y demás. Ya eso sería como la manifestación física de algo, pero tenemos que pensar más allá. El exceso de grasa corporal, sobre todo la grasa visceral, nos va a condicionar un estado proinflamatorio que eso nos va a poner en riesgo de desarrollar muchas otras enfermedades. Y nuestro país, como ya hemos platicado en otras ocasiones, realmente tenemos un problema muy importante de salud pública, ya que la mayor parte de la población adulta tiene algún grado de sobrepeso y obesidad. Pero eso sí tiene que ver con hábitos, ¿no? Tiene que ver con hábitos, son muchas cosas, porque el medio ambiente viene todo esto desde la comida a la que tengo acceso, incluso el ritmo de trabajo que tengo, si puedo o qué tanto tengo que hacer para que yo pueda alimentarme, ¿sale? Entonces, no solamente es porque el paciente esté comprando las cosas mal. El ejemplo aquí iría ahorita de lo que está pasando, de que ya no se va a permitir la venta de algunos alimentos, bueno, muy procesados en las escuelas. Ahí el enfoque pues es la parte preventiva y pues es la parte que también tenemos que entender nosotros, como gente de pie, ¿no? Que a veces sentimos, ay, me están agrediendo, ¿por qué me quitan eso? ¿Sale? Quizás Pues es una es de que las intenciones del gobierno, de cierta forma, pero pues hay cosas que se salen más de control. Ya hablaríamos de la industria y todo esto, que si vemos, también la industria pues está metida en promocionar deporte y demás, que es como algo paradójico. Digo, ya me estoy metiendo pero son temas de los que hay que hablar, ¿no? Porque por un lado te bombardean con comida chatarra y por otro lado organizan el maratón de no sé qué, entonces hay una incongruencia ahí. Y a mí me parece que si estamos preocupados por lo que comen nuestros hijos en la escuela, pues también deberíamos de preocuparnos porque comen en la casa. Pero además, pues es un problema de salud pública. Exacto. Entonces, la obesidad lleva a otras enfermedades que ocupan camas en los hospitales que no deberían de estar ocupados por personas y tenemos que, con malos hábitos. Eso hay que dimensionarlo al hecho de el gasto en salud.
¿sale? se Y gasta muchísimo. Aquí no es culpar a nadie. Quizá lo que se debe hacer es cambiar la forma en la que se entiende también el padecimiento o el objetivo, pero ya desde las esferas que se encargan de gestionar todas estas partes a nivel gubernamental y todo eso. Claro, ¿cuándo como la consultar a un parte- bariatra? Esa pregunta me la hicieron hace poquito en una reunión y es la realidad cuando tú te das cuenta de que necesitas ayuda viviendo Cuando con ya no sobrepeso pudiste sola. y obesidad. Exacto. Y aunque, híjole, no está mal, es como ir a tu chequeo. Si tú tienes Claro. una duda de que creo que estoy o que vivo con obesidad o tengo un riesgo o ya sentí que esto está afectando mi calidad de vida, ahí, ¿sale? Pues a consultarte. ¿En dónde te encontramos, Caro? Me encuentro en el Hospital H+, en la Torre 1, consultorio 404, y en el Hospital Santo Tomás, en el consultorio 213. El teléfono para contacto es 442-610-9620 y en redes sociales estoy como doctora Carolina Centeno, cirujano bariatra, y en Instagram, cirujano bariatra QRO. Doctora Carolina Centeno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, regresamos, no se vayan, está usted aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Alberto Vázquez está con nosotros en esta ocasión, él es psicoterapeuta y escogiste muy buen tema, cómo evitar el autosabotaje. Somos tal? nuestro peor enemigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, hola, ¿cómo estás? ¿Te has alguna vez autosaboteado? Ay, ¿Se sí, han saboteado? claro. N cantidad de Sí. veces, claro que ¿Por sí, qué? nos ponemos el pie bien padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es inconsciente. ¿Totalmente crees? No, A ver, totalmente cuéntame. no. Tenemos cierta ventaja. A ver, vamos. De repente A ver, ¿dónde podemos está el tener diván? A ver, cierta ventaja. terapia. Ya nos está terapiando aquí. ¿Qué es autosabotear? Fíjate que el autosabotaje, Sí. hay mucha gente que está en contra y hay mucha gente que está a favor, pero el autosabotaje tiene que ver con una situación muy clara que son miedos. Yo lo veo muy claro, por ejemplo, en consulta. Todos los días llegan pacientes, todos los días empiezan su proceso de terapia y un buen día dejan de ir, ¿no? Yo digo, ¿qué pasó? Entonces, Oye, ¿puedo hacer un paréntesis rápido? A ver, dime. Conozco una persona muy cercana que empezó a ir a terapia y un buen día dijo, ya no voy a ir. ¿Por qué no? Es que me estaba sintiendo demasiado bien y eso no es real. Yo dije, no es cierto. O sea, ¿de qué se trata tu vida? Claro. De sentir. O sea, ¿te gusta sentirte mal? Sí. Sí hay gente que sí le gusta. Claro, por supuesto. Yo no lo podía creer de verdad. Y entonces resulta ser que van a terapia y pues empiezan su proceso, se empiezan a dar cuenta de muchas cosas, empiezan a hacer, muchos de ellos sí empiezan a hacer su tarea y muchos sí son muy disciplinados, muchos no, ¿verdad? Pero muchos Algunos sí. sí. Y cuando verdaderamente se empiezan a sentir bien, dicen, ya, ya no Ya voy, me curé. ya me O me sea, autodoy unos de porque alta. creen que ya se curaron Sí. y otros porque no les está gustando No, sentirse otros mejor. porque les empieza a dar miedo. ¿De qué te da miedo? Confrontarte. Exacto. El confrontarte y el darte cuenta que muchos de esos miedos son situaciones que han sido aprendidos. El conocerte. Claro. ¿Viste? Y entonces cuando te empieza a dar miedo, entonces dices, no, mejor ahí le dejo porque no me está gustando lo que estoy O sea, esto sintiendo, no lo lo que está conozco, pasando. miedo a lo Sí. desconocido a lo mejor. Sí, y entonces ahí viene esa parte. Todos estamos enfermos de miedo, de alguna manera, ¿viste? Miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a no ser exitoso, miedo a tener dinero, miedo a no tener dinero, miedo a tener trabajo, miedo a no tener trabajo, una serie de miedos. Pero muchos de estos son inconscientes. Y cuando los llevamos a la conciencia es cuando verdaderamente decimos, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Viste? Entonces, en ese momento tenemos que hacer un alto, identificar de dónde viene el miedo, ¿viste? Una vez que ya te das cuenta de dónde viene el miedo, porque a lo mejor son introyecciones aprendidas, de Era el papá, miedo de de mi mamá, mamá, de la exacto, educación, ¿viste? No era mi miedo. No era mi miedo. Pero ahora ya es. Exacto. Ese miedo puede ser de alguna manera algo que nos ha mantenido, pues no sé si tranquilos en esa conformidad. Sí, claro. Sí, lo mantenemos ahí. O sea, nos sacamos cierta ventaja de ese Claro, miedo. sí, el miedo no es malo. Es lo que Jung hablaba acerca de la sombra. Sí.
La sombra la tenemos todos, pero creemos que como es la sombra, entonces decimos, no, pues es que es mala, ¿no? Y es que, ay, nanita, qué miedo. Ahí viene el coco. Ahí viene el coco. Pero en realidad la sombra nos está reflejando cosas que no hemos traído a la conciencia. ¿Viste? Y entonces en algún momento nos presenta una situación que no he terminado de resolver y entonces digo, híjole, mejor hago como que no me di cuenta y ya no voy a terapia o ya no lo enfrento. O sea, más vale malo conocido que bueno por conocido. Muchas veces sí. Qué pena, ¿no? Sí, sí. Y esto que dices, sí. que suena como chiste, Sí, ¿no? es cierto. Claro que es O sea, cierto. la gente cuando se empieza a sentir bien dice, pues entonces ya estoy bien, ya no necesito más y vámonos. Y eso ha pasado últimamente, no sé, antes en terapia, pues yo tenía pacientes que podían estar tranquilamente 3, 6 o 7 meses, 8 meses y sin problema, y terminaban su término bien, se daban de alta sin ninguna situación. ¿Tiene que ver la falta de compromiso? Porque de alguna manera el continuar con esta búsqueda o con este seguimiento de qué está pasando, por qué tengo estos miedos, como rascarle a nuestro pasado, pues te compromete a conocerte Sí, y a salir. fíjate que sí tiene que ver mucho con esta falta de compromiso, pero también una falta de conciencia. ¿Viste? O sea, no soy consciente de lo que está pasando. A ver, la conciencia no es saber algo. La conciencia es llevar las cosas a la acción. Sé que la llave de mi casa está tirando el agua. Estoy consciente de eso. Estoy consciente de eso, pero no hago nada. Ahora hay que arreglarlo. Claro, entonces la conciencia es llevar al plomero, Sí. ¿no? o destaparlo y ponerle un empaque y arreglarlo, porque de nada te sirve saberlo. Una cosa es saberlo y otra cosa es hacer acción. Entonces, cuando es realmente consciente es cuando lo llevas a la acción. Malo que pase con la gotera del baño, pero peor cuando pasa con las relaciones, una relación de Claro, pareja. Sé claro. que está mal esta relación, sé que nos está llevando el tren y no hago nada. Y no hago nada. Entonces hay que hacer algo, Exacto. ¿Y por qué no hago nada? porque me da miedo, porque... ¿Viste? Porque entonces Sí. ya aprendí que el compromiso O porque y que van hay a decir que nanita. soy débil y no Por mis pude. hijos. O por mis hijos, o por la religión, porque aquí todos ¿Y cómo, nos tiene que ir bien. ¿Y cómo voy a mantener una relación de pareja? Miedo a estar solo o sola. Miedo a estar solo, miedo a estar también acompañado. ¿Cómo voy a ¿Cuántas decir veces que no funcionó? saboteas tu propio matrimonio o tus propias relaciones? ¿O cuántas veces pasamos por 3 o 4 cosas por ahí de parejas y demás, ¿no? Porque estamos saboteando justamente esa situación. ¿Qué tenemos que hacer? Darnos cuenta y entonces en esa parte de nuestra conciencia agarrar frente al espejo y vernos en el espejo y decir, a ver, ¿qué necesito cambiar? Ya estás grandecito, Ya estás papacito, grandecito. ya. Y Ya entonces, deja de echar culpas. esta parte del miedo, empezar a enfrentar. Porque a veces creemos que el miedo incluso es grande. Y hay una anécdota de un guerrero que se encuentra en una situación de un viaje y le dicen, es que por aquí pasa el diablo a las 7 de la noche y todo el mundo se esconde, ¿no? Entonces el guerrero dice, bueno, pues tengo una oportunidad de conocer al diablo, a ver, me quedo a esperarlo. Y se queda a esperarlo. Y cuando ve que viene así unas sombras enormes y todo, pero es un chaparrito así chiquito, hasta simpático, ¿no? Y dice, ¿tú quién eres? Dice, no, pues yo soy el diablo. Dice, ¿por qué eres tan tienen simpático? tanto miedo? Pues porque nadie me conoce. ¿Viste? Entonces a veces el miedo viene disfrazado así, de que, ay, nanita, ¿no? ¿Qué me va a pasar si me enfrento a mis miedos? ¿Qué me va a pasar si dejo de hacer lo que he venido haciendo los últimos años? Arriesgarnos. La comodidad. ¿Son mis nervios o en la actualidad cada vez más gente va a terapia? Hace 30 y tantos años que platicábamos, la gente... 30 y tantos años. Ya cállate. Ya cállate. No me digas eso. Apenas fue ayer, Bueno, apenas hace fue 15, ayer. está bien, hace 15. 30 y tantos, ¿te 30 y acuerdas? tantos, Sí, yo creo sí, que sí, más. sí. Sí, allá Estaba chiquito. en Multimundo, tu Aquí hijo anda tu estaba hijo. chiquito, pues se iban al Tai Chi. ¿Sí? No, bueno, tenemos historias historia. con los hijos, toda una gran historia. Fuiste maestro de mis hijos de Tai Chi. Sí. Pero en aquellos tiempos a la gente le costaba mucho trabajo ir Sí. al psicólogo. Yo creo que ahorita cada vez más lo naturalizamos y dices, pues, Sí, no ya pasa se nada. vuelve algo más cotidiano, Sí. porque ya se habla más. Sí. Por ejemplo, todo lo que Y es ya no te juzgan Sudamérica, tanto. Argentina, Uruguay, todos esos países
son mucho de la cultura de la psicología, Sí, de que hay que ir a terapia, todo este rollo. A nosotros nos llegó más tarde este asunto. porque somos bien machos. Sí, porque todo lo tenemos resuelto, ¿no? Y Nosotros podemos, Amelia Cove. que claro, Sí, ¿cómo no? el asistir a terapia, ¿cómo alguien me va a venir a decir qué debo de hacer? Y que no se enteren los demás. ¿Viste? Sí, claro, además sí, tiene no, que ser así cuidadito. como algo cuidado, ¿no? Y entonces, obviamente, si vienen a terapia, si vienen y están, Claro. pero a la mera hora terminan yéndose, terminan saboteándose, terminan no terminando el proceso. Y aun cuando están comprometidos, y aun cuando dicen, sí, sí le voy a entrar, voy a hacer todo lo posible para que las cosas cambien, y yo estoy comprometido porque mis hijos los necesitan, o mi familia, o yo mismo, pero no le entro. Nos da miedito. Claro. Y entonces ahí es donde ya dejan de asistir a la terapia, no terminan el ciclo, y entonces nos seguimos saboteando. Tenemos preguntas del auditorio. Licenciada Jacome nos dice, muy buen día, un saludo a Ara y Amelia, muchísimas gracias. Una pregunta, ¿el miedo puedes utilizarlo como alerta y te Claro. debes de retirar donde hay peligro? Sí, sí, el miedo nos ayuda a subirnos a una bicicleta, pero nos caemos 3 o 4 veces y decimos, ay, la neta, ya no me vuelvo a subir a la bicicleta. Pero ¿qué haces? Te vuelves a subir a la bicicleta y entonces controlas ese miedo. Y llega un momento donde el miedo te impulsa a salir adelante. ¿Tú sabes nadar? Sí, me gusta. ¿Qué tal? Me encanta. ¿Y alguna vez te quisiste ahogar? Quererme ahogar, Ajá. no, pues no. De querer, ¿no? ¿Y qué tal cuando estabas empezando a nadar? En algún momento tragaste agua seguramente. Seguro, y también cuando va uno a un lugar abierto, porque una cosa es ¿Viste? nadar en el, exacto, una Sí, cosa es sí, nadar sí. en la alberca y otra vete al mar y, ahí ya te dieron la revoltiza. y entonces llega un momento donde dices, bueno, pues sí tengo miedo a meterme al agua, pero tengo que controlar esta parte del miedo. Claro. Y entonces lo vuelves a Generas intentar. habilidades. Claro. Y entonces después hasta lo disfrutas, ¿viste? Y entonces ya después te metes al mar y después ya nadas más, con más confianza, porque justamente Y dices, eso. qué bueno que vencí este miedo. O sea, hay miedos que sí nos sirven. Claro. Otros que no. Digo, si ves un león, córrele, ¿no? Nunca me voy a acostumbrar a ver al león. No te arriesgues No a te acercarte a Claro. darle cariñitos al león. Claro, No, claro, sí, sí, el llegar a ser arrojado sobre el miedo también genera Temerarios. temerarios. Que te pones en riesgo, Claro. ¿no? Aventarte del bungee sin liga, pues ahí te encargo. Claro, Entonces, pero el miedo, si bien canalizado, te ayuda a generar situaciones de riesgo controladas, donde dices, ahora puedo seguir más adelante. Si Yo, yo, por ejemplo- soy arriesgada y veo a mi compañero, a mi amigo, a mi hijo, a mi yo que sé, que tiene esas ganas de aventarse al bungee, ahorita que pusiste la imagen, pero sí con liga. Ajá. ¿Se vale que yo me aviente y me jale al amigo? Sí. ¿Aventarlo a él para que se anime o cómo poder Fíjate hacerlo? que tiene que ver mucho con cómo estás entendiendo tú el proceso del miedo. Yo hace muchos años tenía mucho miedo, por ejemplo, a subirme a las alturas, ¿no? Veía yo para abajo y sentía así yo hormigas. Entonces, una ocasión, un amigo que se dedicaba a hacer rappel puso unas cuerdas en un edificio cuando vivía yo en la Ciudad de México. Me dice, vente, vamos a subirnos. Y yo dije, ¿qué? ¿Estás loco? Ahí nos vemos. Me arranqué y me fui. Estaba yo en el alto y dije, no se me va a presentar otra oportunidad. Es de ahora o hacerlo. nunca. Es ahora o Claro. nunca. Y me regreso. Me pongo el arnés, me aviento. Y cuando me aviento se me corre el arnés hasta acá abajo. A las rodillas, Dios mío santo. A media pared. Y yo me quedé así colgado. Y me decían, no vayas a soltar la cuerda esta porque te vas hasta abajo. Como pude, me lo subí. Ya bajé y me volví a subir. Claro. Bueno, hice rappel ya en la Peña de Bernal, en la Pico es del parte Águila. de tu vida. Sí. Claro. Ahora, Romper en la esos- pregunta que hizo Ara, yo no estoy tan de acuerdo en que te jales a alguien porque puedes generarle un trauma a esa persona impresionante. Lo hemos visto mucha Ajá. gente que le tiene pavor al agua, que dice, es que me aventaron y yo no quería. Y entonces Cada quien también tiene su puede haber proceso y un su trauma. tiempo. Exacto. Claro, pero finalmente cuando tú dices cuándo es tu tiempo, Pero tú lo dices. Tú lo dices. No que te avienten Ajá. claro, al jalar al precipicio. otro. si el otro está en ese momento ahí contigo, dices, bueno, pues lo voy a hacer, a lo mejor le da Le dan ganas. le da, ánimo. no le da ánimo el compañero Sí, le y dan dice, ganas de órale, va. hacerlo. Entonces Sí. nos animamos. ¿Cuántas veces nos hemos subido a un lugar? Me acuerdo un lugar que se llamaba Las Cascadas allá por Guerrero. Ujú. Y era un lugar así de 10 metros que había que aventarse.
Y la gente, pues normalmente no se avienta, pero nosotros cuando llegábamos nos aventábamos ahí. Y veías al de la vez, decías, órale, va, yo también y de me ver, aviento. y de Ahorita- ver sí, claro. mucha gente que había ido Si ellos pueden, infinidad de nosotros también veces, podemos. en ese momento se aventaban a hacerlo. Exacto. ¿Viste? Ahorita Porque me ya lo hiciste ves. recordar el aventarme del paracaídas, Claro. que lo hice y fue ¿Qué tal? obviamente tenía el pavor del mundo, pero yo quería hacerlo. Y estando allá arriba, ya en la avioneta y todo, dije, es que ya no hay vuelta atrás. O sea, no hay Pero manera. que sea una decisión tuya, ¿Viste? ¿no? Claro, pero con Sí, esas ganas y en decía ese hacerlo. momento dices, bueno, sí me da ganas, sí se me antoja, si ella pudo hacerlo, puedo hacerlo ¿Por yo qué no también. yo? No ¿Sí? se autosaboten, por favor. Entonces, si si no tienen nos por ahí sabotemos. algo atorado, que te Claro. consulten en qué Que teléfono. me echen un grito. Sí. Sí, que te echen un grito. Alberto, Alberto, sí. O por teléfono también. Órale. 442-330-3235. 330-32. 35. 35. Sí, de preferencia al WhatsApp, porque luego no contesto las llamadas, pero si ¿Hacen me dejan un terapia o mensajito, algo? Entonces, yo me pongo te en comunicas contacto con con ellos. ellos. Excelente, Perfecto. Alberto. Rapidísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. que Gracias, les vaya muy Alberto, bien. qué gusto. Gracias. Oigan, fíjense que me encanta esta noticia, la proclamación como basílica del santuario del pueblito aquí en Corregidora. De esto vamos a platicar. Está con nosotros la cronista de Corregidora, Dulce Ardón. Me da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo estás, Dulce? Muy Bienvenida. feliz. Y también mi Teja Rico, de la Secretaría de Cultura. Gracias por acompañarnos. Gracias, Amelia. Buen día. Oigan, muy buena noticia. Platícanos. Muy buena ¿Qué va a noticia. pasar? ¿Qué está pasando en Corregidora? Te quiero adelantar un poquito Sí. nada más. Ahorita Corregidora está lleno de fiestas. Sí, no, Y bueno, por a la todo lo que Basílica da. es una noticia muy grande, impactante y muy bonita para todos los queretanos, no Ayer solamente para pasé por Corregidora. ahí y hay una virgen iluminada en la pirámide. Ah, sí. Qué cosa más hermosa. Sí, se ve hermosísima, ¿verdad? Es un monumento que tiene ya más de 20 años, que fue colocado, es hecha en latón, en fin, pero es muy bella. Ahí mismo hay una capilla y claro, tiene, sus custodios son la Corporación de Inditas e Inditos y es muy bello porque cubre con su manto a todo Corregidora, desde Sí. ahí. Y ¿sí? se ve en Paseo Constituyente. Se ve Por perfectamente. todos lados, voltea donde Sí. está la pirámide y ahí se va a ver. Ayer fue día de San Isidro. Sí, Entonces, ajá. dentro de las fiestas patronales que ahí se llevan a cabo, lo comentábamos ahorita, es gente muy devota, entonces por eso Dulce viene a platicar de todo lo que, cómo festejan y de qué manera lo hacen ahí para adorar a sus santos. Son tradiciones y es un pueblo muy religioso. Muy religioso. Muchas muy de las devoto tradiciones y son muy devotas, fiel, sí. muy fiel, pero con mucha conciencia, Sí. mucha conciencia. Y que ha pasado de generación a generación. Por supuesto, sí. ¿Qué están celebrando ahorita? Mira, ¿Qué fiestas hay? fue concedido el título de basílica al santuario, entonces santuario del pueblito, a fines del año pasado por el Papa Francisco. Desde entonces ha venido, bueno, esto ya tiene muchos más años anteriores que lo habían solicitado y les habían estado pidiendo modificaciones y para poder llegar a basílica. Pero a partir del año pasado ya se aceleró todo, porque entonces ya fue designada por el Papa y ya digamos que había que fijar una fecha para la proclamación y esa fecha va a ser mañana. Viene el nuncio apostólico, Joseph Spiteri, y que es la primera vez que un nuncio apostólico está en el pueblito. Sí han venido a Querétaro, pero a otros, y obviamente con respecto a la Virgen del Pueblito y a la Virgen de Soriano, o a la diócesis misma, pero al pueblito no ha venido No había ninguno. venido. Entonces, esta es una fecha especialísima, histórica, todo el pueblo está volcado, el pueblito ahorita está hermoso, muy adornado, muy bonito. Y como dice nuestro presidente municipal, es que es una fiesta de todo el pueblo y es gracias al pueblo, es un reconocimiento a lo que tú dices, ¿no? Su fidelidad, su arraigo, Su sus devoción, devociones, sí. sus fiestas, que ninguna la dejan caer. O sea, siempre está
los mayores. Pero son fiesterísimos además, que el Sí. paseo del buey, que la Virgen, que el santuario, está lleno de tradiciones. Sí, y Para los estas que- vienen, perdóname, Sí. desde que el santuario fue bendecido ¿En qué año? 1736. Que No, fue ni te llamo, Sí, 300 y pero además pico. fíjate que el santuario es un exvoto ahí en vida, Presente. no viviente, sino presente, porque fue gracias a un milagro que se le concedió a Pedro de Urteaga, Ujú. al capitán. Platícanos cómo estuvo esto. Entonces él estaba enfermo, Sí. y él se sentía muy enfermo. Él era alférez real de aquí de la ciudad de Querétaro, español de origen, y al sentirse enfermo acude a la Virgen del Pueblito y le dice: concédeme 2 años para dejar yo todo en orden y yo te construyo una mejor casita de la que Para tienes ti. ahora. Ajá. Ajá. Entonces, exactamente muere después de 2 años, le concede salud, muere al cabo de 2 años, poco más, y él le pide a su hijo, Joseph, que haga el santuario, que construya el santuario. 1700 y pico. A principios de 1700. Sí. Es inaugurado o bendecido en 1736, el 5 de febrero. Ujú. Por eso las fiestas de febrero. Ya. Y ahí es trasladada la imagen del antiguo panteón, que se le reconoce como segunda ermita, al su actual santuario o basílica. Y al dejarla ahí, los naturales, se dice que fueron 8 días de fiesta, rezo, canto, baile. Entonces así se originan las fiestas de febrero. Y hasta la fecha. Y siguen así, es lo que te iba a decir. Sí, Y siguen así. 289 años. Qué de maravilla, tradición. qué maravilla. Nite, cuéntame, ¿qué está haciendo la Secretaría de Cultura a Mira, este respecto? justamente dentro de los lunes de cronista, Ajá. es donde invitamos a cronistas y pues en este caso, bueno, Dulce, que ha ido Ajá. a contarnos y nos va a ir a contar cómo se vivieron estas fiestas. Nosotros a través pues de la Coordinación de Patrimonio Inmaterial y Fiestas Comunitarias, nuestra secretaria Ana Paula nos encargó hacer un registro de las fiestas patronales. Tenemos ahorita aproximadamente 980 fiestas y faltan muchas, y faltan muchísimas. Entonces, por eso te venimos a traer este anuario para que la gente conozca lo que se celebra día con día en cada municipio, en cada comunidad. Y pues te venimos a traer estos anuarios que seguramente para tu gente, para ustedes van a poder, ahora sí que llegar. Háblenos, ¿cuántos Sí. tenemos? Hasta ahorita tenemos 980 registradas fiestas en todo el estado. ¡Qué barbaridad! Sí, y ¿Cuántos nos faltan, anuarios nos y vas a faltan. dejar para Pues las mira, aquí te personas? dejamos ahorita. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Son Son 6. 6. Sí, tú ves, pero quédate con uno. Ok. Y yo te puedo traer más, obviamente. Muchísimas Sí. gracias. Las 6 primeras personas que nos llamen y que digan, yo quiero este anuario de las fiestas, es que no paran, oigan, qué sí. bárbaras. Es que hay fiesta en Querétaro todo el año. Y como te comentaba, ayer fuimos a la fiesta de San Isidro en Corregidora. Y tienes que ver toda esa devoción, toda esa grandeza. Comimos mole, comimos arroz, era todo bueno, así. porque la parte de gastronomía tiene que estar presente. Todo, Claro. todo. Bueno, pero San Isidro es un santo al que quieren y aprecian, pues para que les vaya bien, Muchísimo, ¿verdad? para que nos Justo- llegue la lluvia. Para el trabajo, ¿verdad? Sí, Quita para el que hidro nos llegue la labrador, lluvia a quita el los agua y pone el campos, sol. sí. Sí. Ahí Y fíjate está. que este anuario, Amelia, perdón. Está lindísimo. Sí, quiero comentar que lo quisimos hacer lleno de fotos para que la gente se enamore de estas imágenes y digan, a ver, ¿dónde es esto? Para que poder sepan ir. lo que Ajá. van a ir a encontrar, lo que Exactamente. van a ver. Sí, y pues es un Querétaro lleno de tradiciones, un Sí. Querétaro lleno de identidad y esto es nuestro, lo tenemos que conocer para que sepan de qué manera cada fiesta tiene una historia impresionante. ¿Estos panes qué onda, Dulce? Exactamente. No lo alcanzo a ver. Esos son de No, pero son de Jalpa, ¿no? Aquí está. Yo tampoco veo. Ah, bueno, a ver, yo sí veo. de Tolimán. De Tolimán. De ya. Tolimán. Es muy rico este pan. Ese pan de es de pulque. pulque, me parece. Ajá. sí. ¿Verdad? es el Es de el pan de pulque. Ajá, pulque. Yo es de pensé que Tolimán. también lo hacían en Sí. Corregidora. Bueno, pero en Corregidora Ah, yo me quedo con esos Mole. tamales. Mañana va a haber caldo de buey. Mañana toca caldo de buey. Es que
si me permiten nada más para comentarles a quien quiera acudir mañana, que de preferencia vayan no con auto particular, sino porque todo el pueblito va a estar cerrado, sino que se trasladen en transporte público o taxi o algo, para que puedan luego ya caminar, porque mañana va a estar todo cerrado. Se colocó mira, la comunidad católica, las autoridades religiosas y presidencia municipal con nuestro presidente han estado muy en conjunto, y también gobierno del estado, trabajando para que sea una fiesta única y que además sea segura. Entonces, quien quiera ir, ojalá vayan. Está muy bonito el pueblito. Pero no lleven coche, porque no pueden entrar, no hay manera de entrar. No es para que además lo recorran, porque mira, después de la misa se va a regalar comida. El padre guardián pidió a la comunidad católica, a todos, que regalen comida a la puerta de su casa. Es impresionante. Entonces, y les pidió que básicamente sea el caldo de buey. El caldo de buey. Vamos a hacer una pausa, regresamos a ver qué es lo que ofrecen, porque conozco a gente que vive ahí, que se pone a preparar grandes platillos o comida en general, porque la gente va y les dan de comer gratis. Sí. Esto es algo maravilloso. Está usted aquí en confianza, no se vayan, regresamos. Estamos de vuelta. Estamos platicando con Dulce Ardón, que es la cronista del municipio de Corregidora, y con Iteja Rico de la Secretaría de Cultura. Y bueno, esta gran fiesta que va a haber, que cambia de santuario, el santuario del pueblito, a basílica. Y nos queda la duda, Dulce, ¿cuál es la diferencia entre santuario y basílica? Bueno, mira, cuando fue, volviendo un poquito a la historia, cuando fue inaugurado el santuario, era templo, y al ver la cantidad de fieles que iba creciendo tanto, se le dio la categoría de santuario, reconociendo precisamente la importancia de la imagen de la Virgen del Pueblito como, digamos, como una imagen religiosa que se seguía muy, o sea, la gente la comenzó, tenía una devoción muy, muy amplia, muy grande, a nivel regional, a nivel del estado y regional. Sí. Y ahora, en reconocimiento a esta gran evangelizadora que es la Virgen del Pueblito, se le ha concedido el título de basílica, por su importancia como evangelizadora y su importancia histórica. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Viene el nuncio, que es como decíamos hace un ratito, es un gran honor, y va a ser recibido a las 11 de la mañana exactamente en la esquina del jardín principal, que inicia a la calle de Pedro Urteaga. Ahí ya se colocó un arco floral muy bonito, un arco triunfal, y a partir de ahí caminarán hacia la basílica las autoridades religiosas, civiles, con el nuncio. ¿Con la Obviamente, imagen o no? No, ellos nada más. Obviamente estará nuestro ministro provincial y nuestro señor obispo, que fue ellos dos fueron claves, esa clave para el nombramiento. Okay. Entonces, llegando a la basílica, la misa se celebrará a las 12. Y como yo les comentaba, a partir de esa hora va a ser pues ya digamos el festejo, digamos, en las calles, porque la gente ya podrá ir recorriendo las diferentes casas y les van a dar de comer, les van a dar su caldo de buey o alguna otra. Para lo cual ya toda la gente se está preparando para esto. Preparada. Además, fíjate que todo el pueblito ha sido adornado con los colores del Vaticano y los colores de la Virgen. ¿Y cuáles son? ¿Blanco, amarillo? Blanco, amarillo y un color como ocre, y la Virgen es azul y blanco. Entonces, estos colores están representados en las fachadas. Tú ayer lo viste, yo creo.
en las fachadas de las casas. Y luego la gente sacará su mesita o algo para la dar de invitación comer. es para todo el mundo que quiera ir, Todo el mundo acompañarnos, es importante disfruten. ir a una fiesta de este nivel, Sí. religiosa o no, como la quieras vivir, pero además a lo mejor al santuario no podrán entrar muchos, pero o Porque a la es por basílica. invitación. Ajá, Ok. pero ya después, los siguientes días, ojalá puedan acudir y conocer esta magnífica fiesta. Dulce Ardón, te agradecemos muchísimo, de verdad. Qué bueno que nos vienes a platicar de esto. Gracias. Pues es un placer. Gracias, qué hermosa. Nicte, muchísimas gracias. Gracias. Si alguien quiere enterarse más en la Secretaría de Cultura, está Sí, toda ahí la- tenemos el programa, que nos sigan por las redes sociales y que vivamos nuestras fiestas, porque es lo que nos da a nosotros identidad y nos da fortaleza para seguir aquí como queretanos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, nosotros continuamos. ¿Quiere usted poner un negocio? No tiene ni idea de cómo hacerle. Aquí le vamos a platicar. Si ya tienes una idea de negocio y tienes ganas de emprender, pero de verdad no sabes ni para dónde ni cómo empezar, de verdad quédense porque estamos por empezar una entrevista súper bonita para darnos esas ideas, pero también para focalizarnos en cómo llevarlas a cabo. Y justo por ello está aquí con nosotros Juan José Ochoa. Él es contador público, pero independientemente de eso, es maestro en administración de negocios y por supuesto ha estado a la cabeza de muchísimos proyectos para poder ayudar dando clases, pero aquí dándonos información. Mi querido Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Araceli, un placer. Muy contento de estar aquí. La verdad es que me encanta platicar de finanzas. Sí, claro. Y hoy es un gran momento. Eso, así tiene que ser y las finanzas a muchos de nosotros al no tener ese conocimiento nos da miedo, que el dinero se nos vaya, que invirtamos en algo que no valga la pena según nosotros y qué poder hacer o con qué poder aterrizarnos a decir, pues si tienes una idea se puede lograr. Exactamente, como buenos mexicanos creativos, innovadores, siempre estamos pensando en cómo generar negocio. En las pláticas con los amigos, con la familia, siempre platicamos cómo poner una taquería, una farmacia, Claro, una vienen lavandería. las mejores ideas en esas reuniones familiares. ¿No? Y siempre Ajá. se pone como un plan de negocios y se platica qué se puede hacer. En las finanzas personales es muy importante pensar que podemos tener ingresos de diversas fuentes. Un ingreso como colaborador empleado de una compañía, ¿no? Que te llega tu quincena cada 15 días o cada periodo. Después un ingreso con tu negocio, que es el tema de hoy. Y otro tema que después podemos platicar es el ingreso residual, que es un ingreso pasivo que lo trabajas y después se va dando poco a poco en el tiempo, ya no tienes que meterle mucho tiempo a ese ingreso. Pero hoy, que es el tema del negocio, es cómo darle herramientas a los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, para poder trasladar esa idea a un plan de negocios, juntar el capital necesario de la inversión y abrir la puerta del negocio en la fecha establecida. Correcto, Juan José. Esas ideas que mencionábamos ahorita, somos creativos, aventamos ideas al por mayor, pero ¿en qué momento realmente saber que esa idea puede ser tangible? Porque también luego nos andamos volando y vemos y creemos que se pueden lograr cosas. ¿Qué podría ser algo que nos aterrice? Fíjate, de acuerdo con mi experiencia después de haber estado en varias incubadoras universitarias y trabajé para un banco, también tuve trato con muchos emprendedores. Sí. Es una idea que pueda satisfacer una necesidad. Ok. Una necesidad, la que quieras. Pero del de afuera, no tuya. Del de afuera, Sí, exactamente. claro, que tu idea cliente. satisfaga una necesidad de la sociedad, de tu cliente, ¿no? Por ejemplo, si a ti te gusta dar consultoría y eres muy buen consultor, siempre va a haber alguien que necesite esa consultoría, ¿no? O los digamos, los negocios más tradicionales, un restaurante, una lavandería, un taller, siempre satisface una necesidad. Ahora los jóvenes están pensando en cosas disruptivas, diferentes, apalancándose en la inteligencia artificial y eso está muy bien. Son cosas innovadoras. El país necesita, aparte de los negocios tradicionales, negocios apalancados en tecnología. Es lo de hoy. Y es lo del futuro. Y es lo del futuro. Sí, claro, ¿no? nos va a ayudar a que esto crezca. Y estamos pensando la inteligencia artificial, cómo nos va a ayudar, pero... Y eso creo que es el pensamiento, cómo nos va a apoyar y no cómo nos va a reemplazar. Exacto. Entonces, ¿cómo llevar esa idea? Fíjate, puede ser
no sé, con tus amigos, por ejemplo, ¿no? Que tengas un muy buen amigo de la universidad o ya Y de la nos vida. volvemos socios. Y decimos, ¿sabes qué? Hay que poner un despacho contable y fiscal porque realmente estamos viendo que las MIPYMES están buscando cierta asesoría, consultoría, información técnica, más en el tema fiscal y en el tema financiero, pero hay un mar de oportunidades, ¿no? Hay una forma como podemos nosotros darle esa consultoría a muchas MIPYMES que hay en el país que necesitan un consejo, que necesitan información técnica, en fin, cómo abrazarlas. Y perdón, ¿cuáles serían esas MIPYMES? Por ejemplo, micros, pequeñas y medianas empresas que hay en el país, que más o menos hay 4.6 millones de MIPYMES en Madre México, mía. que son el motor de la economía, generan el 71% de los empleos en el país y el 51% del Producto Interno Bruto. Entonces, todos estos negocios que vemos en la calle, desde el señor que está vendiendo sus jícamas hasta la empresa que está manufacturando autopartes y que las manda a otros lugares del país o inclusive fuera del país, y que entran dentro del rango de MIPYMES, pues son estas empresas. Uno, cuando tiene una idea de negocio, tiene que bajar esa idea de negocio a un plan de negocios, que es normalmente qué producto vas a dar o qué servicio, qué precio y la ubicación. La ubicación es muy importante. Por ahí dicen los norteamericanos que es location, 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 lo que te va a permitir que tengas un tráfico de gente que te permita vender tus productos y servicios. No siempre es así, porque hay otros tipos de negocios que no necesitan estar exactamente en la calle para y poder... más el hecho ahora que tocas el tema de la tecnología, también nos acerca muchísimo a que tu negocio o tu servicio sea en línea. Marketing digital. Exacto. ¿No? Marketing digital. Sí. Entonces, el plan de negocios lo haces muy robusto, tienes que saber cuánto inversión necesitas, si necesitas 100 mil pesos, 500 mil pesos, 1 millón de pesos, y quién te va a aportar ese capital. Justo, porque la idea ya la tienes y ahora la lana. Entonces entran los famosos family and friends and fans, ¿no? Que es amigos, familia o tus fans, ¿no? Que te van a permitir otorgarte ese capital para que esa idea se convierta en una realidad. O hay ángeles inversionistas, gente que no conoces que se dedica a impulsar proyectos que le hacen sentido, tipo Shark Tank, ¿no? Exactamente. Y el otro, pues hay también programas de gobierno con capital semilla, digamos, a fondo perdido, que te permiten, pues, iniciar esa idea, ¿no? Ponerla en operación. Algo importante, amigos que nos están escuchando, normalmente en México las pymes mueren antes de los 3 años y la tasa de mortandad es muy alta. Digamos, ¿y por qué mueren? Mueren porque cuando haces el plan de negocio no lo estructuras de manera robusta. No lo estructuras teniendo mentores de diferentes áreas importantes como el abogado, el contador, el fiscalista, un experto en marketing digital y diferentes expertos que hay. Financiero. Sí, claro. El que te va a hacer las proyecciones financieras. Sí, hacia dónde va tu dinero. A mí, algo que he visto en los emprendedores aquí en Querétaro es que siempre están buscando a alguien que les ayude a proyectar los flujos de efectivo del negocio. ¿Sí se puede hacer eso? Claro, claro. Yo me he convertido en experto en eso. Los invito a que tomemos un taller, ¿no? La gente que nos está escuchando, un taller gratis. Para aquellos que están pensando, oye, ya tengo la idea. Ahora, ¿cómo la bajo el plan de negocios? ¿Cómo hago esta parte de las proyecciones? ¿Cómo invito a diferentes mentores especialistas a que vean mi modelo de negocio y digan, tienes que ajustar aquí, o esto que estás haciendo muy bien lo puedes, digamos, incrementar o mejorar de esta forma? Y es lo que siempre he dicho, 2 cabezas piensan más que una. Y en Querétaro, Araceli, el tema es que está lleno de talento. Y realmente ahorita esto que mencionas es un trabajo en equipo. Podrás ser tú el de la idea y qué maravilla, pero también el saber quién más puede apoyar en la ejecución, hacia dónde poder llevar esta idea maravillosa y que no nada más se quede en ese sueño, sino poder conseguirlo. Y eso también habla de que puedas tener esa, no sé si decirlo así, pero humildad mental, humildad de decir, no soy yo únicamente el que va a sacar adelante este proyecto, se requiere de un equipo. Qué bueno que lo has dicho. Este es un tema de juntar a las mentes que saben de los temas. Es el famoso zapatero a tus zapatos. Claro. A lo mejor el que tiene la idea, que vale muchísimo, por supuesto, está perfecto. De ahí parte todo. Y que se responsabilice y que opere la parte que le gusta, donde es muy bueno. Y que deje al resto de los profesionales ayudarlo. Claro.
Y de veras que con ese simple hecho, la tasa de mortandad, o sea, de muerte de una pyme, se va a reducir, va a ser una pyme que tiene proyección y va a generar empleos. Que es a donde vamos. Mientras las pymes estén más fuertes, van a generar empleos y con ello, pues mejor sociedad, todos, exacto. mejor economía, hay más efectivo, más circulante en el mercado. ¿Se vale hacer empresa con familia? Se vale. Porque también ese es mucho el que digan, no, con la familia no hagas negocios. No, y ahora sí que te sorprenderías de que las MIPYMES, la mayoría de ellas, son estructuras familiares. Sí. Sí se puede, hay que llevar pues todo un tema de control interno, de gobierno corporativo. Saber dividir un poquito la situación familiar con el negocio. Que no es tan fácil, pero se puede. Pero bueno, como profesionales también damos ese tipo de asesoría para que esa compañía familiar en el tiempo, cuando empieza a crecer, pues pueda transitar de una manera muy ordenada y después cuando el dueño pues ya llega a una edad de retiro, pueda hacer pues toda la herencia y el legado al familiar. O hay familias que dicen, no, ya no quiero papá. No me interesa. Ya no quiero entrarle al tema de los fierros, quiero ser artista. Me interesa entonces, otra área. Bueno, ahí el dueño a lo mejor vende el negocio o se lo hereda a otra persona diferente. Y bueno, son otro tipo de temas, pero Bimbo, Cemex, FEMSA, todas estas grandes empresas mexicanas, Bayeres, empezaron como una MIPYME. Exacto, ¿no? Y la idea es justo hacer ese equipo robusto. Mi querido Juan José, me encantaría seguir platicando contigo, pero mejor la invitación la dejamos para después y seguir armando tipo de estrategias para poder llevar a cabo estas ideas ya a lo terrenal y poder armar una gran empresa. Mi querido Juan José, ¿dónde te encontramos para poder tener estas asesorías y esos talleres que mencionas? Sí, claro que sí, en la Universidad Central de Querétaro, la famosísima UNICEC. Ahí en 5 de febrero, donde está la estación del Crobús, 18 de marzo. Ahí estamos en las redes de la UNICEC, en Instagram, en Facebook. Sí. Ahí nos pueden mandar un mensaje. ¿Mensaje de WhatsApp a dónde? Ahí te puse 442-160-9809. Ahí está. 442-160-9809. Ese es el WhatsApp para que puedan mandar mensajito y asesoría por parte de ustedes. Sí, en las redes hay amigos que nos están ayudando a contestar. Yo contesto personalmente el WhatsApp y invitados a la universidad de forma gratuita a tener esta asesoría que es tan importante para que las pymes crezcan de manera fortalecida. Así debe de ser y con el apoyo y tal cual lo mencionas, esa mentoría por parte de ustedes. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta. Sintonizaron el día de hoy, muchísimas gracias, Radio Televisión, y por supuesto también en vía streaming en www.rtq.mx. Recordarles que a nosotros nos encuentran también en redes, a mi querida Amelia Cove como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial. Que tengan excelente fin de semana, mi querida Ame, disfruta tu viernes. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible que este programa llegue hasta sus hogares. De verdad, le agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy, les deseamos un excelentísimo fin de semana. Y si ustedes lo permiten, el próximo lunes aquí estaremos para seguir platicando muy en confianza. Lindo fin. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.